La Organización Mundial de la Salud esta semana advirtió un fuerte incremento en los casos de contagios de coronavirus en todo el planeta, poniendo de esta manera un poco en jaque todas las medidas que ya muchos gobiernos han implementado para la reapertura y demostrando una vez más que definitivamente la inmunidad, o como se conoce, la inmunidad de rebaño, está muy lejos de alcanzarse, por lo menos por ahora. 2,8 millones de contagios fue el récord que advirtió la OMS en esta semana, en donde sin duda alguna se están registrando los casos más altos de contagios desde que inició la pandemia. Por segunda semana consecutiva, Europa esta semana alcanzó el mayor número de contagios, 1,3 millones solamente en una semana. Y Margaret Harris, que es la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, le dijo a la BBC de Londres que Europa está aumentando casi sus contagios en un tercio. Europa acumula casi la mitad de los contagios de todo el mundo, por eso la OMS recomienda tomar medidas más eficaces, dice, para frenar el avance de la pandemia. Los datos no mejoran a pesar de las restricciones que se han adoptado ya, y los próximos días serán clave, aunque los expertos tienen la esperanza de que pueda evitarse un segundo confinamiento total. La situación que vive Europa no es nada sencilla y, como se los he dicho, podría funcionar de un buen espejo y de un buen ejemplo para los países de América Latina y del Caribe, lo que ha llevado a que muchas de sus autoridades durante esta semana anunciaran fuertes y estrictas medidas, específicamente llevándolas hacia el confinamiento, poniendo un poco en riesgo nuevamente su economía, pero teniendo que entender que los casos de contagio casi que se les están saliendo de las manos. Caso como el de Alemania, que esta semana su canciller Angela Merkel tuvo que anunciar un cierre ligero por un mes a partir del 2 de noviembre, afectando fuertemente la actividad de bares, restaurantes, entre otros. La situación en Alemania es similar. Desde el próximo lunes, los lugares de ocio y cultura cerrarán durante todo el mes de noviembre. Esta dolorosa medida busca frenar la pandemia que azota el país con nuevos casos en las últimas semanas. Fuertes medidas que también anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que se venía un cierre completo, por lo menos durante un mes. En Europa estamos todos desconcertados por la evolución de la transmisión del virus, aseguraba el presidente Emmanuel Macron en su discurso televisivo. Algunos países como España, Irlanda y los Países Bajos ya tomaron medidas más estrictas. Estamos todos en el mismo punto, abrumados por la segunda ola, que probablemente sea más dura y mortífera que la primera. Y en España la situación no es diferente. Hace algunos días se puso en marcha el decreto de estado de alarma en este país, además un toque de queda, tal como lo confirmó Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pero lo cierto es que la evolución está siendo rápida, está siendo hacia ascendente muy clara, y es muy probable que si no se consigue implementar correctamente todas las medidas que se van proponiendo, esta transmisión sigue incrementándose, esta incidencia sigue incrementándose rápidamente, al menos durante las próximas semanas. En cuanto a Rusia, este país registró su nuevo récord en personas fallecidas durante esta semana, con 320 personas. Rusia registró por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el país más recuperaciones que nuevos contagios, pero también experimentó un récord de fallecidos las últimas 24 horas, con 135 personas según los recuentos oficiales. Situación similar la que ha vivido por estos días Italia, con nuevos récords en personas fallecidas. Al norte de Europa, Italia experimenta nuevas manifestaciones del sector cultural contra las nuevas restricciones. El Parlamento italiano ordenó el cierre de todos los teatros por al menos un mes. Y además Bélgica ha llegado a tener que tomar la decisión, una de las más difíciles, de pedirles a todo el personal médico que vayan a trabajar así tengan el COVID-19 y estén asintomáticos, pues está en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario. La situación en el hospital de Amberes comienza a traer malos recuerdos a los médicos belgas. Las autoridades lo confirman. En 2 semanas los hospitales de la ciudad podrían colapsar ante el aumento de los casos de COVID-19. Para la Organización Mundial de la Salud, lo que vive Europa es intenso y alarmante. Y los países que estamos más hacia este lado nos preguntamos, ¿será que va a ser inminente la misma realidad para los países de América Latina y del Caribe? Que tan solo nos sirva como un ejemplo y tal vez como un espejo de que lo que está sucediendo en Europa puede replicarse en nuestros países.
Pero esta semana también el mundo registró con algo de sorpresa buenas y positivas noticias. Una de ellas, lo que sucedió en Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, que puso fin a 4 meses de confinamiento, casi que dando la victoria a esta pandemia en ese territorio. Para festejar la liberación, algunos bares reabrieron a medianoche, cuando terminaba oficialmente la medida. El miércoles por la mañana, empresarios y clientes mostraban su alegría por la reapertura de las tiendas. Una medida que inició el 9 de julio y que impuso para todos sus habitantes un confinamiento estricto ante la situación de que se estaban convirtiendo en el nuevo epicentro de la segunda ola de contagios allí en Australia. Específicamente, después de este confinamiento, se pudo evidenciar que el estado de Victoria empezó a disminuir considerablemente la tasa de contagios. Esta situación del confinamiento estricto, por supuesto, desencadenó bastantes consecuencias, y hablemos de las más evidentes, las protestas que se registraron allí en Melbourne, como la del 23 de octubre, en donde cientos de personas se aglomeraron casi que retando estas medidas de confinamiento. Pero esta situación no significa que se hayan levantado todas las restricciones allí en Melbourne, no. Permanecen algunas restricciones, como por ejemplo que las personas no pueden ir más allá de 25 kilómetros de su vivienda, o por ejemplo algunos límites en los aforos de algunos establecimientos y viviendas. Específicamente se mantienen, pero las autoridades son conscientes de que el virus no ha desaparecido. Se siguen presentando algunos casos de contagios y de fallecidos, pero dicen las autoridades que ya se trata de cifras que son manejables y que el sistema de salud puede controlar. Y esta semana sí que me llamó la atención un artículo de la BBC de Londres en donde señalaban que Wuhan, que había sido el epicentro del coronavirus, se convirtió en la ciudad heroica, siendo ahora un polo de desarrollo turístico para China. Por supuesto, este titular llamó mi atención y me pregunté qué fue lo que hizo Wuhan para que controlara del todo el coronavirus después de haber sido el epicentro y de donde surgió e inició esta pandemia. ¿Qué hicieron bien? El artículo no es muy detallado en decir cuáles habían sido esas medidas de protección y de restricciones a la movilidad, el uso de tapabocas, entre otros, pero sí advierten que a través de las políticas estatales esta ciudad se está convirtiendo en un polo de desarrollo. Y es que solamente para la Semana Dorada, que es una semana de festividades allí en China, solamente la provincia de Hubei reunió a 52 millones de turistas, dejando más o menos 5,2 millones de dólares para la provincia. Solo en Wuhan se registró la visita entre el 1 y el 7 de octubre de 19 millones de personas. Pero ¿cómo volvieron a la normalidad de esa manera? ¿Realmente todo está controlado? Son muchas preguntas que probablemente no vamos a tener resueltas, y no con el ejercicio propagandístico que hace el gobierno de Xi Jinping, quien a través de su propaganda lo que está buscando es darle al mundo un parte de tranquilidad diciendo que su gobierno ya tiene absolutamente controlada esta pandemia. Por lo menos eso es lo que advierten los medios chinos y los medios de propaganda de este gobierno. Pero hablemoslo en cifras y también un poco en los hechos. Y aparentemente parece que sí, que el gobierno chino ha hecho un excelente trabajo, pues dicen que no se ha registrado, por lo menos en Wuhan, un solo caso nuevo de contagio. Para el 26 de octubre, China estaba registrando 91.151 casos de contagios y menos de 5.000 muertes. Mientras que Estados Unidos, que tiene una población 4 veces menos que la de China, ya registra 8,5 millones de contagios y más de 225.000 muertes. Y revisemos entonces algunas de esas políticas acertadas de las autoridades chinas para reactivar el turismo allí en Wuhan. Una de ellas, recordemos, es que en agosto las autoridades decretaron que al menos 400 lugares turísticos y atractivos turísticos iban a estar abiertos y de forma gratuita hasta fin de año para todos los habitantes de este gigante asiático. Además, por otro lado, hay que decirlo, que las autoridades han hecho un trabajo por lo menos satisfactorio en crear confianza en sus habitantes, pues todos los chinos, o por lo menos la mayoría, confían en que realmente el gobierno ha hecho una excelente gestión en controlar la pandemia y por eso confían y viajan sin restricciones. De acuerdo con algunos analistas muy conocedores en China, la gente sabe que el coronavirus sigue siendo una realidad, y aunque no es obligatorio el uso de tapabocas en toda China, por lo menos la gente está tomando algunas precauciones. Sin embargo, saben que la presencia de este virus es una realidad. Para mí quedan más preguntas que respuestas.
cómo el gobierno chino realmente lo está controlando y está registrando 0 casos cuando vemos que en Europa, en América Latina y por supuesto Estados Unidos los casos siguen disparados? No sé ustedes, pero esto a mí no me termina de convencer. A esto sumémosle que el Fondo Monetario Internacional advirtió que China va a ser la única gran economía mundial que va a tener un crecimiento positivo en su economía este año con 1,9% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo? Como lo vimos hace algunas semanas, el confinamiento estricto y generalizado no es viable. Ya en América Latina hemos sufrido bastante bien las consecuencias y los países que están en vía de desarrollo han sentido fuertemente los impactos del confinamiento, esto haciendo más pobre al pobre y al rico más rico. Sin embargo, ya está claro que en manos de cada quien está esa responsabilidad individual de realmente asumir esto con seriedad. En la mayoría de países de América Latina, sé que se están registrando muchísimos más casos, pero sobre todo es porque la gente cree que esto ya pasó y es aterrador que tengan esta imagen porque la pandemia sigue más viva que nunca y se están presentando casos altísimos de contagio por la misma desobediencia social. No sé por qué es tan difícil que la gente mantenga el uso del tapabocas, pero honestamente para mí, cada vez que una persona sale a la calle con el tapabocas mal puesto o sin el tapabocas, es un símbolo de irresponsabilidad e irrespeto. No sé, pero quiero adoptar esa idea que hace poco le escuché a Diego Rosselli, un gran conocedor de estos temas epidemiológicos y también bioestadísticos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y es que deberíamos convertir el uso del tapabocas como el símbolo universal del respeto por la vida y el respeto por los otros. Si llegaste hasta el final del video, como siempre te doy las gracias y te invito a que te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios en la parte inferior de este video. ¿Cómo ha sido manejada la pandemia en tu país? ¿Crees que las medidas que han adoptado recientemente las autoridades realmente están valiendo la pena para controlar esta pandemia? Te invito también a que me sigas en redes sociales en donde estoy como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana y si puedes, quédate en casa. Es necesario por ti, por los tuyos. Bendiciones, chao.